Atención Dibrigang, o yo soy el Dr. Jens, y hoy día les vengo a hacer una pequeña deck profile del mazo Mineral Rock. Esta es una pequeña variación que se pudo ver algo muy parecido en la Ultimate Cup de Oceanía, y de ahí me basé yo en el mazo, pero también le hice un pequeño cambio. Así que voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el mazo y cómo a mí me ha funcionado y lo he encontrado más estable en ese sentido. Primero partiremos con los huevitos, así para empezar al tiro. Vamos con los Tumblemon, son los clásicos de X8. Este mazo está totalmente, es de un mazo nuevo de X8, bueno, nuevo, es de hace una expansión atrás, pero es un mazo bastante, actualmente es bastante económico y también un mazo bastante bueno, por lo cual es una opción muy buena para jugadores nuevos o que quieren buscar opciones más simples de jugar o de armar. Este mazo yo lo considero un poco fácil de armar actualmente, ya que en un momento las cartas estuvieron muy caras, pero ya están en un precio más asequible para cualquier bolsillo. Y en este caso las opciones que vamos a dar de cambios también mantienen el precio. Pero vamos con el primero, el huevito, el Tumblemon. Lo que hace es que cuando es descartado de la cola evolutiva por un efecto de una carta Mineral Rock, cuando es descartado de la cola evolutiva de una carta que sea Rock o Mineral, ganas 1 de memoria. Muy simple, la mecánica del mazo se basa en descartar cartas, se basa en que para hacer efectos tengáis que descartar estas cartas, por lo cual es una opción muy viable y que se suele buscar. Y ganar memoria siempre ha sido un recurso muy válido y muy simple, y un efecto muy estándar que permite seguir en el juego, así que siempre es muy conveniente. Ahora vamos a ir con las Close. Vamos a ir con las Close de X8, la Close de Setter. Esta Close es Setter, resetea la memoria 3 si tienes 2 o menos. Y su efecto, además de ser Setter, es de que te permite, cuando devolucionas, recuperar 2 cartas del trash y ponerlo en la cola devolutiva de un Pokémon Mineral Rock. Por lo cual te permite recuperar recursos, como podrían ser los Tumblemon o cualquier otra carta que tenga efectos de deleteo, o cualquier otra carta que tenga la capacidad de... Hay algunos buffos que se consiguen las habilidades inéditas, que son muy útiles y te podéis recuperarlos o como gastarlos como recursos para después recuperarlos. Así que una opción muy conveniente de esta carta, te permite dar mucho juego y recuperar un poco de la constancia y todo eso. O sea, mantenerte constante en el sentido de atacar, descartando tus sources. Bueno, acá están las otras Close. Llevo a 4 las Close Setter, porque me gusta más el efecto este que las de las Close Promo, que la llevo a 3. Bueno, la Close Promo lo que hace es que primero tiene el efecto más básico de dar 1 de memoria si tu oponente tiene un Digimon en el campo, y además de darte la capacidad de que cuando se descarta una carta por un efecto puedas recuperar esa source y ponérsela al Digimon. En ese sentido es una carta muy útil, te permite volver a recuperar sources que estáis gastando, por ejemplo con algunas habilidades, y puedes seguir jugando con eso y va de nuevo con el sentido de reciclar las sources que ya ocupaste anteriormente. Bueno, ahora van con los nivel 4. Estos son los Tsunarisamon, que los llevo a 4. Tsunarisamon de X8. Esta carta lo que hace es el efecto más clásico de las cartas de Liberator, ya que es un Searcher que te permite buscar una carta del trade, que sería en este caso Mineral Rock, y un Liberator. En ese caso es un Searcher súper común, como podría ser el Zapato o cualquier carta de este tipo. Y su habilidad de heredada es el que, al ser deleteada por un efecto de una carta Mineral Rock, ser trachada desde la cola evolutiva, te permite deletear un Digimon de coste 4 o menos. Un efecto muy bueno, te sirve para limpiar un poco la mesa de Digimones más pequeños, y también en caso hay muchas cartas de este mazo que te permiten evolucionar con la misma mecánica, por lo cual te permite deletearlos totalmente al final. Bueno, ahora vamos con los Gotsumon, que Gotsumon llevo 4, 2 diferentes. Llevo 2 Gotsumon de X8 y 2 de X7. El Gotsu de X7, su efecto es que es blocker y da la reboot, muy importante, ya que este vaso tiene muchos blockers, por lo cual rebootearse es una opción para mantenerse la ofensiva y después poder defender de manera correcta. Y además Gotsumon
El Gotsumon normal tiene un efecto Undulation. No se suele usar mucho, pero también es muy útil. De que por trachar, cuando esta carta se letea, trachando una de tu mano, puedes robar 2. Muy bueno. Además de que te da heredada blocker, lo que te va a permitir que las cartas de otros tipos ganen la posibilidad de bloquear. Así que otra carta muy útil, los Gotsus. Sirve mucho para mantenerse con ese potencial defensivo también del mazo. Que es muy común que las cartas tengan blocker en este mazo. Tiene un poco la temática negro. Hablando de eso, acá están los blockers. Que serían los Gotsumon X Antibody, que yo los llevo a 4. En este caso tienen blocker. Y su efecto es de que, por ejemplo, este Pokémon, si no tiene X Antibody o un Gotsumon abajo, no puede atacar. Es uno de esos efectos. Y en el turno oponente, si un Digimon con blocker se suspende, puedes desuspender otro Digimon. Por ejemplo, si yo activara blocker con este, podría desuspender otro Digimon para seguir atacando. O sea, tiene que ser un Digimon con blocker cuando cambies de objetivo. O sea, cuando actives un bloqueo o incluso algunos efectos, como podría ser el de Gogmamon de X8, que te permite desviar. Ese es el efecto inédito del efecto de Gogmamon, que te permite desviar un efecto, desviar un ataque. También funcionaría con eso y permitiría desuspender un Digimon sin hacer el efecto de Gotsumon. Es un efecto muy útil, te puede salvar en varias situaciones y es muy útil cuando tienes más de un blocker en la mesa. Ahora vamos con los nivel 4, que son los Landramon promocionales. Estos son del Participation Pack, o sea, de los torneos, así que es bastante fácil de conseguir. En su momento estuvieron muy caros, pero ahora están bastante accesibles. Su efecto es que al inicio del turno de la main phase o cuando evoluciona, puedes trachar una carta Mineral Rock y después revelar 3 cartas del tope y ver si quieres poner una abajo o llevarte una carta a la mano que sea Mineral Rock y ponértela como source o traértela a la mano. Y después puedes ponerlas en arriba o abajo en el orden que quieras. Una carta muy útil ya que te permite controlar esas sources, además de que tiene el efecto de evolucionar cuando esta se trachea como una source. Así que es muy útil. Es el mejor Landramon, es muy versátil en este sentido. Te permite incluso empezar a quemar sources desde antes para ocupar también los efectos de las que podrían ser las close. Así que es muy útil Landramon de promocional. Es una de las cartas que más se busca para este mazo, es el nivel 4 que más quieres que te salga. Así que vamos ahora con los otros Landramon. Aquí tenemos el Landramon de EX8, que también lo llevo a 4. Este tiene un efecto también muy básico en los Liberators de nivel 4, el cual es jugar al Tamer si tienes menos de 2 Tamers. En este caso te permite jugar a Close si tienes 1 o menos Tamers. En ese caso, un efecto súper normal, te permite jugar a Close. Es muy bueno este mazo porque las Close son muy útiles. Y tiene el mismo efecto heredado que es un Arizamon. Por lo cual esta carta se busca más para generar una situación de llenarte de Close o empezar con tener a por lo menos 2 Close en la mesa. Y así empezar a escalar un poquito más en ese sentido. Y ahora vamos con los otros nivel 4. En este caso llevo 2 Golemmon. Un Golemmon, su efecto tiene un play on deletion, de que evoluciona uno de los Digimon oponentes, muy simple, y además hereda blocker. Esto lo hace puede ser útil cuando quieres armar la cola de blocker, por ejemplo con los otros Gotsu, con el de X7, que te da reboot, y ahí puedes hacer Gotsu, blocker, y ahí ya tienes un blocker con reboot, para más adelante. El problema es que estas sources no tienen efectos de ser trachadas, así que con otras mecánicas puede dolerte un poco gastarlas, pero aún así es un efecto útil que te puede servir. Y además tenerlo en el trash, como hay varias medidas para recuperarlas, no significa que las vaya a perder permanentemente. Ahora vamos con los nivel 5. Vamos con Gogmamon, o sea con Proganomon. Este es el nivel 5 de la línea de Sunarizamon. Sería como el canónico que lleva al mega de esta edición. Es del Liberator, entre el Liberator tiene Collision, Piercing y Fragmentación. Fragmentación es la palabra clave nueva introducida en este arquetipo, que se basa en que puedes trachar 3 sources en este caso vas a trachar 3 de tus cartas de abajo para evitar de que el Digimon sea destruido, como sería una montaña que se pierde un pedazo para no romperse totalmente.
por lo cual para evitar ser destruido puedes sacarte pedazos, y esto activa los efectos de las sorceres porque está activando el deleteo de tu cola evolutiva con un efecto. Por lo cual es muy importante. Esta carta es como un efecto, es muy simple lo que tiene, que son solo las palabras claves Collision, Piercing y Fragmentación, lo cual te permite pegar y romper, matar algo en la mesa, y además pegarle a la seguridad, y además garantizarte que no va a morir el Digimon. Y además que tiene el efecto heredado de que si esta sorcerer es deleteada, hace de evolución el mismo efecto que tiene el Landramon de promocional. Estas cartas suelen usarse mucho porque te permiten sacar Digimon de la mesa. Además que si tiene algún ace que venga de una cola evolutiva es muy molesto, reduce la memoria y todo eso, así que es muy útil. Y ahora vamos con una de las variaciones del mazo, de que tal vez no cumple con el trait del Mineral Rock, pero es el Cyberdramon Ace. Es una carta de que yo la probé cuando lo vi como ya lo mencioné, en el deck profile de esa Ultimate Cup, que lo vi que salió segundo. Y yo dije, qué curioso, y lo probé y sirve bastante, ya que tiene un efecto muy, muy estándar de negro, en este caso de evolucionar a un oponente. Además de que te permite revelar 5 cartas, y si hay un Tamer negro lo puedes jugar. En ese sentido ya se vuelve una carta bastante útil. El tener que este mazo depende mucho de las close, y jugar Tamers gratis puede ser muy útil en ciertas instancias de la partida. Además de que de evolucionar es un efecto que suele afectar mucho a los mazos y suele ser bastante útil. El único pero que tiene sería el hecho de que no tiene el trait Mineral Rock, por lo cual no puede, pierde un poco el propósito en ese sentido. Pero siento que compensa más y suma bastante al mazo, a un poco más de practicidad al mazo. Así que esos son los Cyberdramon Ace, que son el primer nivel 5 y algunas de las variaciones del mazo. Y aquí vamos con los Gokmamon. Estos son los Gokmamon de BT4, una carta muy vieja. Esta vez lo tengo con un poquito de brillo. Es la única carta que tengo en alta alterno, porque en realidad no es porque yo no me suele interesar mucho eso, pero estas son las únicas que encontré en su momento. Y me las quedé y ya no he preferido cambiarlas. También las conseguí a un buen precio, así que las mantengo. Este tiene un efecto Digiburst. Este efecto te permite trachear una carta de tu cola evolutiva para ganar 2000 de DP. Esto te permite activar los efectos de las colas evolutivas, como podrían ser los de Landramon, Propagamon, Sunarizamon. Por lo cual es un efecto que te permite empezar a deletear esas cartas para ganar DP. Y lo puedes tirar todas las veces que puedas en el turno. Puedes tirarlo todas las horas, mientras tengas cola evolutiva puedes tirarlo. Así que puedes ganar memoria, puedes deletear, puedes evolucionar, así que es muy útil. Se hace muy fuerte, puedes pegar mucho con este Digimon. Y además que tiene el efecto inédito de ganar 1000 de DP, que es muy importante después, porque tener DP es muy importante con la carta, con el Mega, con el nivel 6, ya que es muy importante que pegue y sobreviva al golpe. Así que es otra carta muy relevante. Es la que más se suele buscar al mazo porque es la más difícil de encontrar, porque es muy vieja. Y aquí tenemos al Gokmamon de X8. Un efecto más genérico, es blocker. Y cuando se destruye, revela 3 cartas y juega un nivel 4 on Delation, que sea de coste 5 o menos. Mientras que tenga el trait Mineral Rock. Es muy simple, un efecto muy genérico. Pero también tiene el efecto de que una vez por turno, en el turno oponente está el efecto heredado. Cuando uno de los Digimon oponentes ataca, puede redirigir el efecto a este Digimon. Por lo cual es como un blocker, pero sin suspenderse. Así que es una carta muy útil. Puede activar los efectos de desviaciones, como podrían ser Chaucerafimon o el de Gotsumon X. Así que es muy útil, te permite parar más cartas. Además de que este también puede bloquear después, si tienes las palabras clave necesarias. Así que es una carta muy útil. Es el mayor sentido que le doy a esta carta. Suele generar bloques bastante fuertes, así que me ha salvado más de una ocasión. Ahora vamos con los protagonistas de este mazo, que es lo que permite y lo que busca más que nada deletear de las sources. Es Pyramidimon. Pyramidimon tiene un efecto de fragmentación, es la palabra clave. Además del efecto When Digivolving y When Attacking, de trachar 3 cartas de su cola evolutiva que tengan el trait Mineral Rock y ganar Attack Security +1, además de suspenderse. Por lo cual esta carta busca ganar checks de memoria y pegar y pararse.
y pegar y pararse. Y ganar cada vez más checks. O sea que en el primer check vas con 2, porque lo haces de evolucionar, pegas, pum, y ahí ya pegas 2 checks. Después, pum, se para, pegas de nuevo, y ahí van con 5, ya botaste las 5 memorias. Pero ya no tienes checks, y ahí el tema es que empieza a perder seguridad y pierdes cola evolutiva, por lo cual también hace que sea más peligroso ocupar la fragmentación. Pero también tiene la condición de que no son solamente de tu cola evolutiva, sino que también son las del resto de Digimones. Tienes que trachear puedes trachear 3 Evolution Cards de cualquier Digimon. O sea, puedes sacarla de alguna cola evolutiva que tengas aquí al lado y empezar a pegar. Y puedes ocupar puedes tener un armado de puros sources y empezar a gastar ese y dejarle 3 a este para ocupar fragmentación en caso de morir. Es una muy buena carta, además de que al final del turno recupera 3 sources por su habilidad End of the Turn. Una vez por turno recupera 3 cartas de Mineral Rock y del Trash y las devuelve en su cola evolutiva. Muy buena carta, es la que te permite ganar en un turno si lo haces bien. Puedes estar perdiendo una partida muy peleada y de repente poner esto y deleteas todo. Y además que con varias heredadas, como puede ser la del Gotsu o la del Gogmamon, puede llegar a pegar con mucho DP. Una carta muy útil, muy buena. Y es la joya de este mazo, es lo que hace que el mazo sea interesante. Y en este caso, acá viene otra de las sorpresas. Chao Seraphimon Ace. Yo meto Chao Seraphimon Ace a todos los mazos. Lo meto el zapato y ahora lo meto aquí. Es una carta que me gusta. Además que tiene el efecto de... En este caso tiene más sentido. Lo voy a explicar. Es un mazo con muchos blockers. Y además que tiene muchas cosas para redirigir ataques. Lo cual hace que sea muy bueno en el sentido de poder traerte esta carta que por redirigir quite 5000 de DP. Así que una carta muy útil. Y te permite hacer una devolución por 3, el factor Ace. Lo lleva a 1 por ese factor disruptivo. Y que sea un poquito más sorpresivo. Nadie se espera un Chao Seraphimon en un mazo de rocas. Me gusta mucho, me ha funcionado bastante. Cuando tienes Chao Seraphimon y un Pyramidimon en la mesa, suelen ser bastante disruptivos ambos. Y ahora vamos a ir con las opciones. Aquí tengo los clásicos, dos Black Scramble para devolucionar y para también el efecto de recuperarse en caso de que no pierdas mesa, el Pyramidimon muere y empezar a volver a construir. Este mazo se basa mucho en construir el Pyramidimon y que pegue muy duro. Así que tienes que volver a empezar y el efecto delay de recuperarse es muy útil. Así que una carta obligatoria, se llevan casi todos los mazos ahora, así que es muy útil. Aquí tenemos los trainings, que como ya es tradición son de zapato, excepto uno. Así que este es de Gotsu, por lo menos calza con la temática, pero deberían ser los 3 de zapato o los 3 de Gotsu. En este caso no los lleva así, pero bueno, básicamente es un mazo que se basa mucho en búsqueda y en evolucionar, por lo cual es muy relevante mantenerse en esa constancia. Me gusta llevarlo a 3 y después llenarlo con 2 Memory Boost, porque te dan un sentido de más de versatilidad, porque te dejan buscar más y tener memoria también puede ser más relevante a veces que tener diluciones. Por eso lo llevo a 3 y 2 en vez de 4 y 1. Suele ser una combinación que me gusta llevar en esta clase de mazos que se buscan en evolucionar o crecer o buscar. Son la combinación que más me suele convenir, la que más suelo llevar, como lo llevé en el mazo de Galanmon, es la misma combinación. La opción real, por eso digo que esto es una variación del mazo. El mazo que vi, el original, en vez de llevaba todo igual, excepto de que cambiaba el Chao Seraphimon por un Medieval Galantamon. Me parece una opción muy XD ponerlo, porque lo puso porque sí, porque la carta es muy fuerte, pero es una opción si alguien la quiere usar. Personalmente repudio el uso de la carta verde en un mazo negro, no, pero es una opción, se puede llevar y es una carta muy fuerte, así que hay que aprovecharla. Y en este caso prefiero llevarlo así, un mazo más negro. En este caso un negro con un poquito amarillo sería la pizca del Chao Seraphimon, pero es como a mí me gusta llevarlo. Así que este sería el deck profile con una opción un poco diferente a la que se suele ver del mazo del Mineral Rock. Así que eso sería todo. Espero que nos sigan viendo en próximos videos y hasta luego, Dibrigan.